Hoy es lunes 5 de mayo del 2025. En este video vamos a aprender sobre 6 indicadores de volumen que se utilizan tanto en swing trading como en day trading. El volumen es muy importante, es un indicador supremamente importante, es un indicador que debe estar presente en los análisis de todo trader o de todo inversionista. El análisis más básico que uno podría hacer del volumen, que ya lo vimos en otra sesión anterior, es comparar el volumen contra una media móvil simple, puede ser una moving average, y si el volumen está por debajo de cualquier media móvil simple, pues eso ayuda a confirmar si el precio subió y el volumen está por debajo de la media móvil, pues es que está subiendo sin fuerza. O si baja y el volumen está por debajo de la media móvil, pues también diríamos que está bajando sin fuerza. Entonces, el volumen de alguna manera es un indicador confirmatorio de la tendencia. Luego vienen otros 6 indicadores de volumen. Vamos a verlos uno por uno. El on-balance volume, el índice de flujo de volumen, la relación de volumen hacia el alza respecto del volumen cuando el precio va a la baja, el índice de flujo de dinero, el índice o el flujo de dinero de checking y el pico de volumen o volumen spike en inglés. Entonces, vamos a empezar con el on-balance volume. Simplemente este es un indicador que tiene en cuenta el precio de cierre en relación con el precio anterior. Si el precio de cierre es mayor que el precio anterior, se le suma al volumen el precio o el volumen previo, el on-balance volume previo. Ya vamos a ver un ejemplo que permite entender esto mucho mejor. Si el precio de cierre es menor que el precio anterior, entonces al volumen on-balance previo se le resta el volumen. Y si el precio de cierre es igual al precio anterior, pues se mantiene el precio, se mantiene el valor del volumen on balance. Acá simplemente la lógica es que cuando el precio sube y el volumen aumenta, el on balance volume sube. Cuando el precio baja y el volumen aumenta, el on balance volume baja. Cuando se mantiene estable el precio, también se mantiene estable el on balance volume. Este indicador eh, nos permite confirmar la tendencia también. O sea, el on-balance volume al alza confirma un precio al alza, mientras que una caída en el precio confirma una tendencia a la baja. Y también, o sea, son como directamente proporcionales. O sea, si el precio sube, el on-balance volume sube. Si el precio baja, el on-balance volume baja. Aquí tenemos un ejemplo para 4 días, día 1, 2, 3, 4. Estos son los precios de cierre, este es el volumen y este es el indicador on balance volume. En el día 1, pues es el día 0, es el día en que se inicia, luego vemos que el precio de cierre aumenta, entonces tenemos que cuando el precio aumenta al on balance volume, que como se inició con 0, al haber aumentado el precio, se aumenta, se le suma el volumen. Entonces da 0 más 1500, da 1500. En el día 3 el precio cae, el volumen cae, entonces al on balance volume previo se le resta el volumen del día 3, entonces ya el nuevo on balance volume es 300. Y si el precio anterior es igual al nuevo precio, pues se mantiene el on balance volume. No importa el volumen que haya tenido, porque la referencia es el on balance volume previo. Entonces, de esa manera es que se calcula este indicador. Entonces, tal vez deberíamos verlo uno por uno en acción. Entonces voy a compartirle la pantalla en TradingView para que veamos cómo se comporta el on balance volume. Entonces,
yo he colocado todos estos indicadores, los he colocado en un solo algoritmo, pero de todas maneras, pues vamos a ver acá para el caso, vamos a ver para el caso de pins, vamos a verlo. Estos indicadores de volumen sirven tanto para hacer swing trading en marcos de tiempo de un día. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver el primer indicador es el on balance volume. Acá yo le tengo también una señal que es una media móvil exponencial. Entonces, si el on balance volume está por encima de la señal, pues el precio va subiendo. Pero también le tengo la diferencia entre el on balance del presente menos el on balance volume del día anterior. Entonces, si es positivo, es que el precio va subiendo. Entonces, vamos a verlo acá, vamos a verlo acá para el caso de días. Entonces, en el caso de días, pues tomemos los últimos 5 días solamente. Entonces, aquí el on balance volume está por encima, estamos hablando del 29 de abril, está por encima de la señal y la diferencia del on balance volume con el valor anterior es positivo, subió, aquí bajó, acá ustedes pueden ver a la derecha que el on balance volume delta es negativo, o sea, de acuerdo con el precio a la baja, pero acá es positivo y el on balance volume va subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Entonces, por eso decimos que es directamente proporcional al precio. Este es la gráfica del algoritmo que relaciona todos los indicadores de volumen que vamos a ver hoy. Aquí en particular esta línea verde clarita es la que nos está mostrando qué le pasa al on balance volume cada día. Entonces refleja lo que veníamos hablando. Y también se puede utilizar en day trading, en gráficas de 5 minutos. Y también pues es muy valioso porque nos va mostrando lo que le va pasando al precio y lo que le va pasando al volumen. Entonces, bueno, pues este indicador es muy sencillo. Acá, por ejemplo, podemos ver, acá, por ejemplo, hubo una baja y ustedes pueden ver a la derecha de la pantalla que el on balance volume está por debajo de la media móvil de volumen, por eso está en rojo. Y además que el on balance volume delta está negativo. Entonces, esta sería la manera de utilizar el on balance volume y voy a volver entonces al archivo de Word para que concluyamos en relación con el on balance volume. O sea, es simplemente un indicador que va como acumulando el on balance volume previo y es un indicador que está asociado al precio. Si el precio va aumentando, el volumen va aumentando. Si el precio va cayendo, el on balance volume va cayendo. Entonces, esa es la lógica, es muy sencillo de utilizar. Simplemente si es positivo el on balance volume, pues nos confirma una tendencia al alza. Si es negativo, nos está confirmando una tendencia a la baja. Entonces uno lo puede monitorear comparando el on balance volume con un promedio móvil del mismo on balance volume o con la diferencia entre el on balance volume previo, que se llama on balance volume delta. Listo, ese es el primer indicador de volumen. El segundo y quizá el más importante de todos se llama índice de flujo de volumen. Este combina también el precio y volumen para detectar la presión de compra y venta. Tiene un cálculo más avanzado que el Money Flow Index, que es el índice del flujo del dinero. Este en particular ayuda a reducir el ruido, tiene en cuenta la volatilidad, filtra picos anormales de volumen. Entonces, por eso tal vez este es el más importante de todos los indicadores. Ahora miramos en TradingView si ya alguien ha elaborado
algoritmo de este índice de flujo de volumen. Está diseñado este indicador para detectar cuándo el dinero fluye hacia adentro del activo financiero, o sea que está aumentando y están comprando el activo financiero, o hacia afuera, es decir, que está saliendo dinero y que están vendiendo el activo financiero. Tiene en cuenta entonces un flujo de volumen positivo y un flujo de volumen negativo. Se basa en el precio típico, que es el precio máximo más el precio mínimo más el precio de cierre dividido entre 3. Tiene en cuenta el rendimiento logarítmico o logaritmo de los retornos, que es mejor que utilizar porcentajes en relación con el precio típico. Filtra picos anormales mediante el uso de un límite que a su vez utiliza un coeficiente de volumen. Usa un flujo de dinero donde tiene en cuenta el volumen, tiene en cuenta la señal del rendimiento o el retorno, o sea, si el precio está subiendo o está bajando, y utiliza una raíz cuadrada del rendimiento en valor absoluto para de esa manera normalizar el resultado del flujo del dinero y da una escala, da una magnitud con una mejor escala del movimiento que está ocurriendo. Y luego ya viene la fórmula del índice del flujo de volumen, que es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N del flujo de dinero que se calculó en el paso 4 y se divide por una media móvil simple del volumen durante un periodo N que suele ser de 130 días, aproximadamente 6 meses de días de negociación, y el resultado se normaliza dividiendo por el volumen promedio para obtener una escala consistente. Entonces también incluye un filtro de ruido, un umbral para ignorar pequeñas fluctuaciones aleatorias que se incluye dentro del retorno logarítmico cuando es inferior a 0,02, no se tiene en cuenta. ¿Cómo se utiliza, cómo lo usan los inversionistas y traders? Pues si el volumen, el índice de flujo de volumen es mayor a cero, se está ante una tendencia alcista. Si está por debajo de cero, se está ante una tendencia bajista. Pero también, ¿qué es lo que yo hago? Se combina con una media móvil para generar señales de entrada similar a como lo vimos en el caso del On Balance Volume. Entonces yo manejo una media móvil para comparar, media móvil de BFI para comparar con el valor de BFI. Entonces, pues este es mucho mejor que otro que vamos a ver más adelante, que es el índice de flujo de dinero, porque utiliza retornos logarítmicos en lugar de cambios de precios brutos, lo que lo hace más sensible a las fluctuaciones reales del precio. Y además filtra los picos de volumen para reducir el ruido. Entonces, este es el segundo indicador, que se llama índice de flujo de volumen y que se calcula a partir del precio típico. Tiene en cuenta una relación, un rendimiento algorítmico, filtra picos y tiene una fórmula mucho más avanzada para calcular el flujo de dinero. Entonces vamos a verlo ahora en funcionamiento. Entonces, aquí voy a compartirles nuevamente TradingView para mostrarles cómo lo manejo dentro del algoritmo compuesto, un algoritmo compuesto de indicadores de volumen. Entonces acá ustedes están viendo la pantalla de TradingView. Aquí están ustedes viendo, este es la gráfica del algoritmo. Entonces acá pues puede uno relacionar lo que está pasando con el precio. Por ejemplo, podemos ver los últimos minutos hoy y acá a la derecha, ustedes encuentran que acá tengo los dos indicadores que uso, el BFI y el EMA o media móvil exponencial de BFI. Cuando el BFI está por encima de la media móvil, pues el precio está subiendo, veámoslo. Acá, por ejemplo, el BFI estaba en 5,48 y la media estaba en 8,81. Ahí estaba la baja en comparación con la vela anterior. Pero ya en la vela siguiente, ustedes ya pueden ver que en esta vela
que fue a las 2:15 de la tarde, todavía el BFI no ha superado a la EMA. Acá ya la superó, entonces ahí lo que nos muestra es que va a seguir subiendo el precio, que confirma una tendencia al alza. Aquí ligeramente cayó, pero acá está un poquito por debajo de la media. Bueno, acá esto es lo que se llama no, acá subió, está en 9,54 y el EMA es 8,51. Acá bajó, aunque el precio subió, y eso se llama una divergencia. Entonces, por eso es que uno no puede utilizar un solo indicador. Pero y luego miramos acá, definitivamente el BFI está por debajo de la media móvil, los últimos 15 minutos debajo, debajo, completamente debajo. Pero miremos por acá donde haya empezado una tendencia, acá está arriba, 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 arriba. ¿Sí ve? Mientras va subiendo, el BFI está por encima de su media móvil. Entonces, de esa manera es que se utiliza este indicador para confirmar tendencia al alza o tendencia a la baja. Entonces, en este caso, como les decía, yo he utilizado la comparación del índice del flujo del volumen con una media móvil exponencial, que es una media móvil de corto plazo que ya lo habíamos visto en otro video. Entonces, pues bueno, volvemos al archivo de Word para ver nuestro tercer indicador de volumen. Es una ratio o relación entre el volumen al alza y el volumen a la baja. Entonces ya voy a compartirles también nuevamente este archivo. Permítanme un segundo, lo ubico claramente donde está, ya, y acá, entonces, acá está. Confírmenme que están viendo el archivo en Word, pareciera que no, o sí, voy a volver a compartir, ya, acá está. Listo. Entonces, el tercer indicador se llama ratio o proporción arriba, abajo en relación con el volumen, o en español el índice de volumen subida-bajada. Mide también el equilibrio entre la presión de compra y la presión de venta. Compara el volumen en los días alcistas con el volumen en los días bajistas, lo que permite saber qué está predominando, si los alcistas o los bajistas. La fórmula es simplemente la sumatoria de volumen al alza en n días dividido entre la sumatoria del volumen a la baja en n días. Ya vamos a ver un ejemplo para que se entienda mucho más. Simplemente se toman los volúmenes en los días en que el precio de cierre es superior al anterior, y a eso se le llama volumen al alza. Se toman los volúmenes en los días en que el precio del cierre es inferior al anterior, y el periodo, pues uno puede escoger entre días, horas, minutos. Acá hay un ejemplo sencillo para 5 días. Entonces acá tenemos 5 días. Como ustedes pueden ver, hay unos días en que el volumen sube, el precio baja o el precio sube, y de esos días entonces se toman sus volúmenes de los que el precio sube. Por ejemplo, el día uno el precio sube y el volumen fue 100.000, el día 3 fue de 80.000, el día 4 fue de 90.000 y da 270.000. Y se toman los volúmenes de los días en que el precio fue a la baja, que fueron el día 2 y el día 5, y da 230.000. Entonces, este ratio se calcula dividiendo el volumen de los días en que el precio fue al alza entre el volumen de los días en que el precio fue a la baja, y nos da 1,17 para este ejemplo. Entonces, cuando el valor es mayor que 1, significa que hay más presión de compra, o sea, prevalecen los compradores, y se podría decir de ese activo financiero que va hacia el alza. Y cuando da menos de 1, significa que hay más presión de venta y que el precio de ese activo financiero va entonces hacia abajo. Entonces veamos nuevamente este indicador en funcionamiento. Entonces voy a volver a compartir para que ustedes vean cómo dentro de ese algoritmo
está acá, Up-Down Volume Ratio. Entonces voy a ponerlo en días para esta acción y acá pues nos está marcando los valores hasta ayer. Hoy todavía no porque pues toca esperarle el precio de cierre del post-market, pero hasta ayer esta acción tenía acá a la derecha, ustedes lo pueden ver, Up-Down Volume Ratio 1.42, lo que nos muestra una tendencia al alza, o sea, están dominando los compradores. O sea, nos servía para predecir que hoy este activo iba al alza, como efectivamente ocurrió. El precio de este activo hoy cerró al alza en 27.48 dólares. Entonces, pues simplemente se funciona de esa manera. Miremos qué le pasó a Meta, por ejemplo. Entonces, Meta tiene una ratio en ese indicador de volumen de 0.7947 hasta ayer. Entonces, como es menor de uno, quiere decir que estaban predominando las ventas, los vendedores. Y combinado con otros indicadores, pues nos podría servir para pensar si comprar o vender en Meta. Entonces, bueno, esto lo podemos usar también en gráficas de 5 minutos. Entonces, en gráficas de 5 minutos, pues, o sea, para hacer trading intraday o day trading, entonces simplemente uno va monitoreando qué le va pasando a esa ratio y de acuerdo a lo que le vaya pasando a esa ratio, pues uno también puede tomar la decisión de comprar o de vender. Entonces, por ejemplo, esta mañana al inicio, esa ratio estaba en 0.68 en la primera vela del día de 5 minutos, pero luego subió a 0.77, luego a 0.95, luego se devolvió a 0.75, se devolvió a 0.73, 0.7599, 0.83. Entonces uno ve que ahí pues va subiendo. ¿A partir de qué momento empezó a ser mayor a uno? Vamos a ver, 0.89, 0.89, 1.15. Acá a las 10:20 de la mañana habían más volumen de compra que volumen de venta. Entonces esta ratio pasó por encima de uno a esta hora, a las 10:20. Entonces, esta es una manera también de usar este indicador de volumen. Vamos para el siguiente. El siguiente indicador, entonces, es el índice del flujo de dinero o Money Flow Index, MFI. Es muy popular porque además permite saber cuándo un activo financiero está sobrecomprado o cuando está sobrevendido. Entonces, es también un indicador de impulso o de momentum. Utiliza también tanto el precio como el volumen para medir la presión de compra y venta. Se le suele llamar el RSI ponderado del precio por volumen. También se basa en el precio típico, o sea, el precio máximo más el mínimo más el precio de cierre dividido en 3. Pero acá, a diferencia del BFI, pues solo toma el flujo de dinero bruto, que es el precio típico multiplicado por el volumen. Luego también se determinan los valores de flujo de dinero positivo, pero cuando el precio típico es superior al precio típico anterior, entonces el flujo es positivo, pero si el precio típico actual es menor al precio típico anterior, el flujo de dinero es negativo y si el precio típico actual es igual al precio típico anterior, pues es neutral. Luego también se suman los flujos de dinero positivo, se suman aparte los flujos de dinero negativo. El ratio de flujo de dinero es simplemente la división entre el flujo de dinero positivo sobre el flujo de dinero negativo y la fórmula del índice de flujo de dinero es parecida a la del RCI, solo que acá es teniendo en cuenta los flujos de dinero, no los precios como en la fórmula de RCI, pero esta fórmula es la misma del RCI. Acá hay un ejemplo sencillo para 3 días. Entonces,
pues están los precios máximo, bajo, de cierre, el volumen, el precio típico, el flujo de dinero bruto, se toma el valor positivo o los valores positivos, se toman los valores negativos, acá solo hay uno de cada uno de ellos, entonces simplemente se toma el flujo de dinero bruto positivo, que es 12.600 y se divide entre el flujo de dinero negativo, que es 10.340 a 1.218. Luego se le aplica la fórmula y da 54.9. Esta es una fórmula que normaliza el indicador entre 0 y 100. Y entonces cuando el índice del flujo de dinero está por encima de 80, se entiende que está sobrecomprado, entonces va a bajar el precio porque ya no nadie va a querer comprar más. Entonces el precio del activo financiero va a empezar a caer. Y si está menor de 20, se entiende como sobreventa, o sea que ya lo han vendido mucho, entonces posiblemente los compradores entran en acción y empiezan a comprar, entonces el precio empieza a subir. Cuando hay divergencias entre el índice de flujo de dinero y el precio, o sea que el índice va hacia arriba y el precio va hacia abajo, puede significar que va a ocurrir una reversa en la tendencia. Entonces, pues simplemente lo que hice en el algoritmo que hemos visto en este video, pues es colocar esta fórmula con estos 6 componentes en el algoritmo y entonces me genera un valor entre 0 y 100 de tal manera que puedo ver si está ocurriendo o se está acercando a una sobrecompra o se está acercando a una sobreventa. El siguiente indicador de volumen se denomina Chaikin Money Flow. Fue creado por un inversionista, el señor Chaikin. Es un poco más sencillo que el Money Flow Index, pero tiene en cuenta eh, digamos, tres componentes para calcular este indicador de flujo de dinero de Chaikin. Primero, se calcula un multiplicador de flujo de dinero teniendo en cuenta el precio de cierre, el bajo, el más alto, el de cierre. Eso se divide entre el más alto y el más bajo. Y eso simplifica la fórmula en 2 veces el precio de cierre menos el precio más alto menos el más bajo dividido entre el más alto menos el más bajo. Y eso nos genera un multiplicador que va entre -1 y 1. Si está cerca de 1, pues el multiplicador, si está cerca del precio más alto, el multiplicador va a estar más cerca de 1. Si está más cerca del precio bajo, el multiplicador va a estar cerca de -1. Luego se calcula el volumen del flujo de dinero multiplicando el multiplicador por el volumen, y entonces de esta manera pues también se nos generan volúmenes altos para un volumen de flujo de dinero positivo. En ese caso se habla de que está ocurriendo una acumulación, o sea, está ocurriendo compras. Y si el cierre se acerca al mínimo, pues está ocurriendo un volumen de flujo de dinero negativo que se le denomina distribución, o sea que los vendedores empiezan a distribuir el activo, a retirarlo de sus portafolios, a sacarlo. Luego, para calcular el flujo de dinero de Chaikin en n días, pues se utiliza esta fórmula que simplemente es la sumatoria del volumen de flujo de dinero. Creo que acá es dividido por el volumen. Acá, perdonen que acá hay como una imprecisión en esta fórmula. Acá es simplemente la sumatoria del volumen de flujo de dinero dividido entre la sumatoria del volumen. Esa es la fórmula de Chaikin. Acá hay un ejemplo para 3 días. Entonces nuevamente está el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre, el volumen. Entonces se calcula el multiplicador, entonces aplicando la fórmula que habíamos visto, da 0.6. Luego se multiplica para calcular el volumen del flujo de dinero,
se multiplica el multiplicador por el volumen. Entonces, eso nos da 0,6 por 10.000. Eso es igual, eso nos da 6.000. Correcto, sí. Listo, eso nos da 6.000. Luego a ese valor, que es el volumen del flujo de dinero, acá, este era para el día 1, lo mismo se hace para el día 2, lo mismo se hace para el día 3. Luego se suman los valores de volúmenes de flujo de dinero positivos y la sumatoria se divide entre el valor, entre la sumatoria de los volúmenes de los 3 días. Esto nos da 0,1274. Entonces, si uno multiplica ese valor por 100, pues le da 12 en este caso dio negativo, menos 12,74. Entonces, uno lo puede multiplicar por 100 o lo puede dejar en una escala de cero, de -1 hasta +1. Entonces, acá como este indicador de flujo de dinero de Chaikin dio negativo, pues estamos en la presencia de un activo financiero en el que está ocurriendo más venta, o sea, hay una distribución neta y quiere decir que están predominando los vendedores y que el activo financiero entonces va a la baja. Entonces lo mismo en el algoritmo, pues simplemente tuve en cuenta estas fórmulas para que el algoritmo tome la serie de volúmenes, haga la sumatoria de los volúmenes de flujo de dinero, lo divida entre la sumatoria del volumen, me calcule el Chaikin y entonces pues con base en eso eh, pues puedo determinar si el activo va al alza, si es positivo, va a la baja, si es negativo. Y también el algoritmo puede mostrar eh, si el activo está sobrecomprado o sobrevendido de acuerdo con los valores que se tenga. Ya voy a mostrarles esos valores en TradingView. Y finalmente, pues veamos lo que es el pico de volumen. Simplemente ocurre cuando el volumen sobre una partícula barra o vela o marco de tiempo es más alto de lo usual. Por eso se llama un pico de volumen. Como se acuerdan ustedes, en la pandemia hablaban de picos de contagio. Acá no son picos de contagio, sino son picos de volumen que indican una compra inusual o una actividad inusual de venta. Entonces, cuando ocurre un pico de volumen, puede ser que va a haber una ruptura al alza, va a haber una reversa o puede haber una continuación. Entonces, simplemente la fórmula para calcular el pico de volumen es simplemente tener en cuenta el volumen actual y compararlo con un promedio móvil simple del volumen, multiplicado por un multiplicador, valga la redundancia, de pico de volumen, que puede ser, por ejemplo, 2. 1,5 o 2. ¿Qué quiere decir ese multiplicador? Pues que el volumen se multiplica por 2, se dobla, si uno escoge como multiplicador el 2. Bueno, acá hay un ejemplo, entonces supongan que el volumen actual es 1.500.000, hay una media móvil de 20 días en 1.000.000. El multiplicador es 1,5, el umbral es de 1.000.000 multiplicado por 1,5 de 1.500.000. Si el volumen actual de un determinado activo financiero fuera mayor a 1.500.000 unidades, entonces estaríamos hablando de un pico de volumen. Ya también lo vamos a ver con otro algoritmo en el que también tengo señalado para que el algoritmo me muestre cuándo hay un pico de volumen. ¿Cómo usar los picos de volumen en estrategias de trading? Pues por sí mismos no se usan, hay que usarlos combinados con otros indicadores, pero este es un indicador de volumen muy importante porque dice, oiga, pilas, ponga atención porque acá se dobló el volumen en una tendencia al alza
pues ¿será que entonces va a continuar al alza? O se dobló el volumen en una tendencia a la baja, pues debe ser que va a continuar la tendencia a la baja. Hay que tener en cuenta las resistencias, los soportes, el stop loss, parar la pérdida, el take profit, tenerlo en cuenta con esos picos de volumen. También puede haber velas de rechazo en relación con volúmenes altos cuando se toque un piso o soporte o cuando el precio toque una resistencia. Bueno, entonces, pues esto en relación con los picos de volumen. Entonces voy a mostrarles ahora en los algoritmos, ya para finalizar, cómo utilizar estos últimos indicadores que le mostré, que fueron el índice de flujo de dinero, el MFI, el Chaikin, el índice Chaikin de el flujo de dinero de Chaikin, y los picos de volumen. Entonces, ya acá a continuación voy a compartirle la pantalla. Acá está. No sé si ya la están viendo o no. Ahora sí la están viendo. Alguien que me ayude a confirmar, por favor. Voy a volverla a compartir. Y ahora sí, acá está. Listo, ya ahora sí estoy seguro que acá están viendo. Entonces estamos en una acción que se llama Pinterest. Acá el algoritmo de la mitad es el de los indicadores de volumen. Fíjense que acá hubo un pico de volumen a la baja. O sea, probablemente el día siguiente iba a ocurrir una baja. Y ocurrió, o sea que este indicador también es supremamente importante. Pero, pues ya habíamos visto el on-balance volume, habíamos visto el on-balance volume delta, habíamos visto la media móvil que permite comparar el volumen con el on-balance volume, habíamos visto el BFI comparado con su media móvil. Entonces, aquí ya habíamos visto también la tasa de volumen al alza y hacia la baja. Acá podemos entonces a la derecha ir mirando lo que pasó hoy con PINS en relación con el índice de flujo de dinero MFI. Entonces, acá estaba en 25.45 en una tendencia a la baja, pero empezó a subir y el volumen, el MFI empezó a subir, subió. Fíjense que el volumen, el MFI, el índice de flujo de dinero también es muy bueno porque en la medida va acompañando la tendencia en gráficas de 5 minutos. Y ahí fue subiendo, acá bajó, pero volvió a subir, siguió subiendo. Acá hubo un bajonazo en el índice de flujo, pero después otra vez volvió a empezar a subir, subir, subir. Aquí vemos que se aproximó a la sobrecompra y bajó. Entonces, esta fue una señal, pilas. Esto puede devolver la tendencia. Ahora, si uno ha hecho un buen análisis fundamental, que ya lo vimos en videos anteriores, y uno ha hecho un buen análisis de indicadores técnicos, que también lo hemos visto en indicadores anteriores, pues uno sabe cuál es la tendencia predominante del activo financiero del que has escogido invertir. Entonces, todos esos indicadores pues me habían mostrado el día anterior que esta acción iba a subir. Entonces, no vende uno a los primeros cambios de tendencia, sino que espera. Y efectivamente continuó subiendo, subiendo. Y fíjense que el MFI sigue también subiendo. Y acá a las 2 de la tarde alcanzó un valor por encima de 80 y ahí empezó a retroceder. Entonces, ahí se hubiera podido vender también si uno no tuviera ningún otro análisis, pero como tiene otro análisis, espera. Y acá cuando dio la vuelta, acá está en 62 el MFI. Acá miren, observen que ahí se activó. Bueno, hubo varios momentos en que se activaron. Acá lo podemos ver, sobre todo después de la 1:30 de la tarde, varios picos de volumen, que es el otro indicador que ya vimos. Entonces, y también eh,
Flujo de dinero de Chaikin también es muy bueno. Entonces vamos a hacerle seguimiento al CMF, al flujo de dinero de Chaikin, que también lo acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, esta mañana temprano estaba en -12, registrando perfectamente, porque habíamos visto que cuando es negativo, este indicador pues, nos está mostrando una tendencia a la baja, pero empezó a subir este flujo de dinero de Chaikin, porque estaba en -12, pasó a -10, a -7, a -6, o sea, empezó a subir, 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 fue subiendo. Por ejemplo, uno podría, para hacer intraday, a las 9:50, el flujo de dinero de Chaikin cambia de negativo a positivo a las 9:55. Entonces, si uno tenía dudas de comprar este activo, pues a las 9:55 entra y lo vende. Fíjense que el flujo de dinero de Chaikin fue subiendo, 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 subiendo durante todo el día. Mire, llegó a valores de 19.30. Esto multiplicado el CMF por 100, ¿no? Entonces, porque recuerden que este indicador basta uno, pero si uno lo multiplica por 100 para hacerlo más manejable, pues entonces por eso tiene estos valores superiores 27, 30. O sea, eso es 0,30, pero en una escala 100 sería como 30, 18. Sería, no sé, como si es una escala de 0 a 100, pues no de 0 a 1, pues sería como un porcentaje. Entonces aquí alcanzó 30 y ahí se devolvió el precio. Pero luego se volvió, pero luego el Chaikin volvió a registrar aumento, que aumentaba, llegó a 35. O sea, este pues oscila mucho. Acá, por ejemplo, llegó a 23, pero se devolvió, se devolvió, se devolvió y terminó en 11.59. Entonces, bueno, y están viendo ustedes a mano derecha que cuando hay un pico de volumen, me marca un 1, pero también el algoritmo está diseñado para que coloque un letrero de pico de volumen. En este otro algoritmo lo tengo también otro indicador de volumen que es el dollar volume, que es simplemente multiplicar el volumen por la cantidad de dólares que se están negociando y se compara también con una media móvil. Es este, voy a ponerlo más grande y ya con este terminamos. Entonces también vamos a tomarlo desde esta mañana para que ustedes vayan viendo lo que le fue pasando al volume, al dólar volume, que es otro indicador que no vimos antes. Acá cuando bajó hubo un volumen extremo, un pico de volumen extremo. ¿Por qué extremo? Porque recuerdan en la fórmula del pico de volumen que colocamos un multiplicador. Acá yo a este algoritmo le tengo un multiplicador de 2. Entonces, cada vez que el volumen pasa por encima de 2, me muestra este letrero de que está ocurriendo un volumen extremo. Pero luego empezó a subir y el volumen se normalizó. Y además, cuando el volumen, el dólar volume está por encima de la media móvil simple del dólar volume, quiere decir que se está configurando una tendencia al alza. Y entonces acá uno va viendo cómo, en qué momentos el dólar volume es superior a la media móvil del dólar volume, pero también cuando hay picos extremos. Y si el pico extremo ocurre, por ejemplo, acá, que es una tendencia al alza, pues significa que va a seguir subiendo, como efectivamente ocurrió. Pero luego cayó el volumen, entonces el precio se devolvió. Acá otra vez volvió a haber un pico de volumen y extremo, además, eran las 2:40 de la tarde y acá hubo volúmenes extremos, pero en una tendencia al alza, a la baja, perdón. Entonces hay que vender. Si usted ya no quería tener este activo financiero más por hoy ni esperarse esta mañana, pues a las 2:45 era la hora de vender y efectivamente en los siguientes 15 minutos hubo volúmenes extremos de gente vendiendo esta acción y el precio cayendo hasta 27.49. Entonces, pues de esta manera hoy hemos visto 8 indicadores de volumen.